A ver, permítame, te lo pongo en una Igual. diapositiva, es que me preciso, nada más. Pero ahí puedes ponerle cosas. Sí, permítame un momento y la pongo en una diapositiva. Bueno. ¿Quién más quiere participar, niños? ¿Alguien ya encontró las diferencias que hay entre los vasos sanguíneos? ¿O lo sabe? La diferencia entre una arteria, una arteriola, un capilar, una vénula y una vena. ¿No? ¿Nadie? No, ni lo buscaron. A ver, yo aquí más o menos tengo de eso. Lo último es los capilares. A ver. Las arterias son las de las paredes gruesas, ¿no? Ajá. Los capilares, pues, tienen paredes formadas solo por una capa de células y para que puedan intercambiar los gases. Las venas, esto no lo entendí del todo, tienen una luz normalmente mayor a las arterias y siempre tienen las paredes más delgadas, más fácilmente dilatables, que sería como la diferencia entre las tres, ¿no? Con lo que se minimiza la resistencia al flujo de sangre en retorno al corazón. Pues es que en realidad son 5 clasificaciones, ¿no? A ver, déjenme les comparto de rápido mientras su compañero, miren, nada más de rápido. Compartir pantalla. Espérenme. Profe, yo tengo Sí, a ver, algunas medidas. Ahí se ve. Ah, miren. Esta imagen me gusta mucho porque se ven justamente las diferencias entre la arteria. Aquí se ven los tipos de tejidos que tienen. Obviamente, un endotelio, que es un epitelio interno que recubre, obviamente, los 5 tipos de vasos sanguíneos. Llámense arteria, arteriola, capilar, vénula o vena. Todas tienen la misma cantidad de endotelio, es decir, un epitelio plano simple, ¿sí? Justamente por lo que comentaba Carlos, que aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de gases y, pues bueno, de desechos del metabolismo celular y nutrientes, ¿no? Si se dan cuenta, la diferencia, es que déjenme ver si puedo subir esto. Es que, bueno, creo que no se puede aquí. Pero bueno, la diferencia, no, lo voy a tener que hacer pequeño. Miren, vean aquí, en cuanto al tejido elástico, decían que las arterias son vasos gruesos, si se dan cuenta, y muy elásticos. Aquí vienen los diámetros. Una arteria tiene un diámetro de 4 milímetros, comparado con una arteriola que tiene un diámetro de 30 micras, un capilar de 8 micras, una vénula de 20 micras y una vena de 5 milímetros, justamente lo que mencionaba un poquito Carlos, ¿no? En cuanto a los diámetros. Aquí no tenemos los porcentajes en cuanto a las cantidades de tejido, pero sí más o menos nos damos una idea de cuánto epitelio tienen, cuáles son las que tienen tejido elástico. En este caso, la arteria tiene tejido elástico, que es tejido conectivo elástico. La vena tiene tejido conectivo elástico, pero en menos cantidad que las arterias, si se dan cuenta. Músculo liso. Las arterias tienen mucho músculo liso comparados con las venas. Las arteriolas también tienen, pero no tienen tejido elástico. Las arteriolas solo tienen un endotelio y músculo liso, ¿sí? Los capilares solo es el endotelio. Es aquí donde se lleva a cabo el intercambio de gases, nutrientes y desechos, ¿no? Si se dan cuenta, el tejido fibroso solo lo tienen las arterias, las vénulas y las venas. Entonces, faltaría que ustedes hagan la investigación de los porcentajes de tejido que tienen cada una de estas para que, bueno, lo comparen con respecto a las presiones, ¿no? Que mencionaba la profesora Vero y el doctor Martín. Entonces,
Habría que ver los porcentajes de tejido que hay, pero básicamente son estos 4 tejidos: un endotelio, un tejido conectivo elástico, un músculo liso y un tejido conectivo de tipo fibroso. Así están constituidas por estos 4 tipos de tejidos. Y bueno, pues aquí vienen sus cantidades, perdón, sus diámetros en cuanto a la comparación de una con otra, ¿no? Bueno, esto quería compartirlo con ustedes, puesto que, bueno, aquí se ve más claramente como las cantidades de tejidos con las cuales está constituido, para que se den una idea, ¿no?, más general pues de cómo esto influye en cuanto a la presión de estos vasos sanguíneos. ¿Sí? Acuérdense que ¿cómo se llama? La forma y la estructura es pues resultado de lo que hace. La función. De hecho, si se dieron cuenta, el capilar, pues simplemente es endotelio, una capa de endotelio, ¿sí? Entonces, ¿soporta presión? Claro, pero ¿qué presión va a soportar? Sumado a lo que mencionaba la maestra Vero, esta caída de presión permite hacer una función. En este caso, recordar que la función de este capilar es simplemente liberar, o permitir que se libere el oxígeno que viene aquí en el glóbulo rojo, ¿sí? Que viene de la respiración, y captar el CO2. Por un lado, la presión favorece, pero por otro lado, la concentración también de estos gases. ¿En dónde está más concentrado? Recuerden que los gases no utilizan el transporte activo, es un transporte pasivo. Y dentro de este transporte pasivo es difusión simple, no usa transportador, simplemente tiene que difundir a través del epitelio, de las membranas biológicas. Pero ¿cómo va a favorecer que pueda entrar y pueda salir el otro? Por un lado es la caída de presión, por otro lado la concentración. ¿Sí? No sé si lo visualizan. Por eso requerimos ver cómo se comportan esas presiones a lo largo de todo este trayecto de vasos sanguíneos, ¿no? Sí, de vasos sanguíneos, ¿no? ¿Ya tienen esa información? Ya fue mucho tiempo, a lo mejor ya lo buscaron. Porque lo que mencionaba el compañero de los 120, ¿quién fue Mauricio? Creo que fue Mauricio. 120 milímetros de mercurio y 80, pero haciendo referencia a la sístole y a la diástole. Pero la sístole y la diástole estamos hablando de corazón y simplemente es una contracción y una relajación. ¿Qué está sucediendo en los vasos sanguíneos? Profesor, yo encontré una tabla de presión media, no sé si la puedo compartir. Sí, pueden compartir. Mientras nos dé información que puedan ustedes aprovechar, pues adelante, ¿no? Mire. Ok. Es 200 metros sobre Sí, es y una alguien dijo antes, cambia la 17. Sí, donde nos da la presión de la aorta, de las arterias grandes, las arterias pequeñas, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas y la vena cava. Que bueno, siendo creo que la más alta, la aorta y las arterias grandes, una presión de 95 miligramos de mercurio. Milímetros. Milímetros, perdón. Acuérdate que se ve la altura. Sí, perdón. Y pues su velocidad en cada una, siendo que pues creo que la aorta es la que tiene una mayor velocidad de flujo, o sea, sale más rápido la sangre, bueno, por lo que entiendo, sale más rápido la sangre de la aorta que en cualquier otro vaso que haya en el cuerpo. Vean ustedes cuál es la presión de la aorta, 95 milímetros de mercurio. Sí, conforme se va alejando del corazón, vean ustedes, de la aorta pasamos a las arterias. ¿Sí? ¿Cuál es la presión de las arterias? En este caso, las grandes sigue siendo 95, pasando por las arterias pequeñas, pero sigue teniendo las mismas túnicas. Son arterias, ¿sí? 85 milímetros de mercurio. Pero cuando hace un cambio anatómico la arteriola, ¿sí? Vean ustedes esta caída. Pasa de 85 a 40. Sí, es una caída grande de presión. Y no se diga de arteriola al capilar. Bueno, aquí dice 15. No tendremos que. ¿De qué libro es este? ¿Se sabrán? Bueno, más o menos, capilares 15 milímetros de mercurio. ¿Alguien ya la movió? Ok. Y las vénulas.
10 milímetros de mercurio. Y ahí viene lo que decíamos, es la misma presión con la que va a regresar la sangre al corazón. Vean ustedes las venas, 3 milímetros de mercurio, pero realmente no llega a 3 milímetros de mercurio. Algunos libros hasta manejan 0, ¿no? Cuando realmente ya estamos hablando de la vena cava superior e inferior, que la presión es 0. No, nunca llega a ser 0. De hecho, este dato de 2 milímetros de mercurio creo que es lo más indicado, ¿no? Ajá. 2 milímetros de mercurio. Es que cuando marcan 0 es cuando está dentro de la aurícula, ¿no? La derecha. Sí, Cuando 0. hace la sístole auricular. Uh-huh. Sí lo ven. Fíjense que entonces ahí también les da un dato importante, cuando baja la caída de presión como en las arteriolas y además tienen esas composiciones, pues también les da una idea de que para una de las principales actores de todo este sistema son las arteriolas, ¿no? Para modificar la presión. Entonces, pregunta, esta caída de presión, ¿cómo es que se regula? Posiblemente, ¿Qué va? Ajá. posiblemente, como dijo el profesor Antonio, cuando nos mostró la imagen del tejido elástico y carece de tejido muscular, las arteriolas. También como el tejido fibroso, carece de varios tejidos a comparación de la primera arteria, la grande. No, bueno, no sé si le contestaron. Fíjense que no nada más tiene que ver con la composición, cómo está hecha, sino con la distribución de estas tuberías, cómo están distribuidas y cómo están colocadas, si están en paralelo, si están en series, están en todas estas cosas, también influye en la caída de esta presión, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, cuando el doctor pasó un poquito más abajo, la distribución, por ejemplo, de estas cambian. Ya no están en serie, ahora están en paralelo. Y eso también es como si ustedes trajeran una tubería y de repente esa tubería le ponen muchas desviaciones pequeñas. Y entonces el mismo flujo de sangre se tiene que distribuir entre todas ellas. Sí, incluso comentar eso porque de acuerdo a esto que menciona la profesora Vero, es que de aquí que se prefiere tomar la tensión arterial del brazo izquierdo y no del brazo derecho, justamente por las ramificaciones que van teniendo a lo largo del organismo. Del lado izquierdo, no es porque el corazón esté dirigido hacia el lado izquierdo y por eso se requiera tomar la tensión arterial del brazo izquierdo, sino más bien porque del callado aórtico sale una ramificación que es justamente la subclavia izquierda. Esa es una sola arteria, la subclavia izquierda, que va a encargarse de irrigar toda la parte izquierda del miembro superior. Pero del lado derecho sale un tronco que se llama tronco brachiocefálico, en el cual se divide hacia una carótida y una subclavia que va después hacia el húmero. Entonces las ramificaciones son mucho mayores y por lo tanto, independientemente de que podamos decir que nuestros brazos son iguales, las ramificaciones son más de un lado y menos del otro. Entonces de aquí donde hay incluso variabilidad entre la toma de tensión arterial de un brazo izquierdo a un brazo derecho. Justamente porque vemos que es como una especie de tuberías en las cuales si solo tenemos una sola manguera, la presión va a ser más alta que si tenemos varias ramificaciones y entonces aquí las presiones van a disminuir. Y porque además, fíjense que cada una de estas, como le comentábamos, tiene una resistencia al paso de esta sangre. Y esta resistencia, entre más ramificaciones, pues obviamente la resistencia pues ya influye mucho más. Bien. ¿Qué les iba a decir? ¿El que iba a poner el corazón? Sí, yo también voy. Porque también fíjense que esta presión que se genera en
en esto que acabamos de, que nos acaba de ilustrar el doctor Mondragón, fíjense que se genera también para el funcionamiento del corazón. ¿Qué pasa si esa presión se iguala? ¿Qué pasa si esa presión aumenta, ya sea en esta arteria o en esta vena, para que se haga este funcionamiento del cierre y la apertura de las válvulas? ¿Alguien nos puede ayudar con eso? ¿No? De hecho, hay un gráfico que viene en el Guyton, bueno, creo que en todos vienen, donde igualan estas presiones de apertura y de cierre de las válvulas. ¿No? Bueno, pues vayan tomando nota para que lo averigüen. Bueno, maestra, tengo bueno, a lo que se refiere es cuánta presión entra, digamos, en la aurícula derecha, en cuanto entra el ventrículo derecho y así. Ajá. Bueno, es que yo tengo una tabla donde dice que en el ventrículo derecho, en el pico de la sístole, es 25 milímetros de mercurio. Ponlo ahí, ¿no, porfa? ¿Lo escribo? Sí. Sí. Ok, ajá. Acá, ¿no? Ay. O sea, bueno, es lo que me explica que aquí entra, bueno, aquí cuando entra, el pico sistólico tiene 25 milímetros de mercurio. Al fin de la sístole llega a bajar hasta 4, digamos, en aurícula derecha. Entonces tienen un intervalo grande, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí, entre 25 y... o sea, llega, bueno, ¿lo escribo también? Sí. Bien. Ay, ¿cómo elimino esto? Ya que. ¿Y en el ventrículo derecho alguien tiene un intervalo? Ah, no, me equivoqué. Ese es en el ventrículo derecha, perdón. ¿Y en la aurícula? En la aurícula no me dice, bueno, nada me dice que tiene un promedio de 3 milímetros de mercurio, nada más. ¿Alguien que haya investigado eso? Ay. Bueno, depende de la fuente, pero muchos marcan entre, como dice el doctor Martín, entre 0 o 1 Aquí a 8. encontré una gráfica donde vienen todos los de la sístole y la diástole. Ahí, Y va apúntalas. explicando la presión. ¿Las puedes apuntar en el corazón? Ajá. La verdad se ve mucho mejor la imagen, porque es una gráfica. ¿La quieres compartir? Sí, yo creo que mejor quedaría más claro. Diego. Sí. Pues eso era lo que intentaba que hicieran.
Mire, no sé si ahí le alcancen a ver la imagen. Ujú. En Y cualquier aquí, libro que busquen viene esa imagen. Ujú. Así es. ¿Le puedes pegar un corazoncito a un lado? mm, mire, lo que podemos hacer es aquí poner anatomía del corazón. Aquí ya tenemos la imagen que estábamos viendo hace rato. Y esta la mandamos para acá y esta la mandamos para acá. Nada más que se ve chiquito el corazón, ¿verdad? Ah, ¿no alcanzan a ver la del corazón? No, no se ve. Déjenme le doy New share screen. Ok. Ahí ya se ven los dos. Ujú. Ya. Ok. A ver, ahora ve apuntando las presiones y relaciónalas con el funcionamiento. Voy apuntando las presiones aquí en la del corazón. Ujú. Todos ayúdenle. Oh. Velázquez Esto Arroyo, se abre como al Urbano, 80. Urbano no vino. Ah, le voy a poner Salgado. 80, ¿no? Pues todas son milímetros sobre milímetros de Ujú. mercurio. A ver, ahí está la de 80. Después, ¿qué nos habla? Cuando se cierra la- no se ve muy claro. Bueno, alguien que nos diga cómo se va relacionando las estructuras del corazón y esta gráfica. De hecho, el volumen también es importante. Fíjense el volumen. El volumen. Bueno, la pregunta es si entienden esa gráfica. Jóvenes. Pero esta gráfica sí está clara. ¿O no? ¿Sí? Sí. Pues a ver, explíquela, Alejandro. Ok. Pues ahí podemos ver, por así decirlo, los periodos. Bueno, primero abajo tenemos lo que donde dice sístole y diástole, que son los dos tipos de presión. Y del lado izquierdo tenemos lo que es ya la presión medida en milímetros de mercurio, que es lo que, por así decirlo, el brinco que va a dar durante la sístole y después hasta dónde va a llegar en la parte de la relajación, por así decirlo, que es la parte de la diástole o del llenado del corazón, por así decirlo. Y así podemos ver que en el proceso de la sístole, que es cuando se vacía a través de las venas cavas o de la eyección, por así decirlo, llega hasta los 120 milímetros de mercurio normalmente. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra ese aumento de presión que recibe la aorta? Pues reciben, ¿mandé? Así es. ¿A qué presión se cierra esa válvula? La aórtica. Pues yo veo ahí en su Sí, dice diagrama que se que cierra dice como a los 110, ¿no? como a La los aórtica, 80. ajá. ¿Y cómo lo relacionan cuando ustedes les miden la presión o en el baumanómetro? Ya ven que en la cajita del baumanómetro dice presiones normales, entre 80 y 120.
Primer latido. Donde deja de latir. Exacto. Se llaman ruidos cardíacos y aquí está. Ahí dice primero, segundo ruido. No es un latido, es un ruido, así se llama, ruido cardíaco. De hecho se llama, fíjense, ahí tienen el nombre, fonocardiograma. Tiene ahí la actividad eléctrica que corresponde a la apertura y cierre. Tiene la actividad eléctrica, tiene el volumen del corazón y tiene las presiones que se van generando. No solamente tiene la presión en la aorta, tiene la presión también en los atrios, ¿no? Lo de azul es la presión Es del ventrículo. Ajá, del ventrículo. Y más arriba, en negrito, tiene la presión de la aorta. Y entonces cuando tú haces la lectura de la presión arterial, en realidad, ¿qué estás midiendo y cómo lo relacionas con los eventos del ciclo cardíaco? Sí. Bueno, a lo mejor lo estoy preguntando mal, profesor. Estás midiendo la presión que lleva la aorta, ¿no? Pues lo acaba de explicar el doctor Mondragón. Lo que explicaba el doctor Mondragón, ¿no? Con respecto a estas ramificaciones que pueden tener los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos en general, ¿no? La sangre, ustedes recuerden, la sangre circula desde la aorta, ¿sí? Hasta a las arterias, ¿no? Pasando por diferentes calibres también, de acuerdo a la imagen que nos presentó al inicio. Y si ustedes conjuntan la información con lo que había, no me acuerdo quién fue que presentó la tablita de las caídas de presión, ¿sí? Estas ramificaciones lo que hacen en parte, ¿sí? Es distribuir la sangre por varios lados, pero aumenta el área, ¿sí? Si comparas el área de la aorta con el área de estas arterias ramificadas, pues es mucho más el área de las arterias. Ese aumento de área transversal que tienen las arterias cuando se están ramificando, ¿sí? Va a provocar también que la velocidad media, ¿sí? De la sangre se alente. Por eso vemos estos comportamientos en las presiones, dependiendo a qué nivel estemos hablando, a qué distancia está la bomba cardíaca, el corazón, ¿sí? Con respecto a esta ramificación y el diámetro de los vasos. Entonces, a ver, tarea, jóvenes, eso lo van a abordar ustedes. ¿Sí? A ver si pueden deducirlo, bueno, no deducirlo, les toca investigar la parte biofísica, ¿sí? De los fluidos, bueno, en este caso sería la física de fluidos, ¿no? Pero llevarla a la parte de los vasos, A lo ¿sí me mejor escucharon? en los libros lo van a encontrar como hemodinamia. Hemodinamia, ajá. A ver, son 2 ejercicios que van a tratar de calcular. Y para la siguiente semana que vamos a abordar la parte de la discusión, tendrán que abordar también estos 2 ejercicios. El primero tiene que ver con que ustedes calculen la velocidad, bueno, sería el flujo, ¿no? A través de la aorta con cierto diámetro o radio. A ver, todos anoten. El ejemplo sería, el problema sería en un adulto normal en reposo, anoten, para que en un Déjeme adulto lo normal anoto, en maestra. reposo,
Ok, en un adulto normal, en reposo, es decir, está en estado en reposo, está quieto, ¿sí? Está saludable el individuo, la velocidad media a través de la aorta, vale, velocidad es la V con el palito arriba, recuerden, es igual a 0.33 metros sobre segundo. Ese es el dato, ¿sí? Que nos da. La pregunta sería, ¿cuál es el flujo a través de una aorta de radio? A través de una aorta, ¿cuál es el flujo a través de una aorta de radio igual a 9 milímetros? 9 mm, 9 milímetros. Tendrán que buscar la información, cuál es la ecuación que se aplica para poder calcular qué información te está dando. Te está dando, ¿sí?, la velocidad y te está dando el radio de la aorta. Y te pide que calcules el flujo a través de esta aorta, solamente con este radio de 9 milímetros. Ese sería uno de los ejercicios que van a calcular. Y la otra, para que vean ustedes cómo es que se modifican estas caídas de presión, ¿sí?, a través de los vasos sanguíneos. El ejemplo, mejor dicho, el problema sería, pregunta, ¿cuál es la caída de presión? El otro problema sería, ¿cuál es la caída de presión? ¿Cuál es la caída de presión en la sangre cuando pasa por un capilar? Más bien, ¿cuál es la caída de presión en el capilar? ¿No? ¿Cuál es la? Ajá, en el capilar. Cuando en este capilar, que tiene una longitud de 1 milímetro, una longitud, o sea, imagínense ustedes la longitud, es de 1 milímetro el capilar. Longitud, no radio. Ah, longitud. Okay. Y 2 micrómetros de radio. Les doy la longitud y les doy el radio del capilar. Si la velocidad de la sangre en el centro de este capilar es de 0.66 milímetros sobre segundo. ¿Es de cuánto, perdón? De 0.66 milímetros sobre segundo. Esos dos problemitas, yo creo que lo calculan bueno, investiguen. Sí. Profesora o profesor. Ay, sí, perdón. Adelante. Si quieres tu compañero primero. Investiguen. Revisan los libros de, los capítulos de hemodinamia. ¿Sí? Bueno, yo ahorita que estaba leyendo encontré los cambios de presión durante el ciclo cardíaco. Se supone que eso es lo que intentamos entender, ¿no? En estos momentos. Bueno, yo les decía que tenían que entender esta gráfica, que tiene razón el doctor Martín, pero entender esta gráfica porque fíjense que la apertura y cierre de estos mecanismos, digámoslo de alguna manera mecánicos, también van a depender de las presiones que se alcanzan y por lo tanto del retorno de la sangre. Es decir, esta cantidad de sangre que el maestro les está pidiendo que calculen, que después también van a ver que va a tener, está relacionada con el gasto cardíaco y con el retorno venoso. Entonces, para distribuirlo. Y cómo estos mecanismos se ven modificados, por ejemplo, cuando la demanda aumenta, es decir, la demanda de las cantidades de nutrientes aumentan,
en este caso oxígeno, por ejemplo, cómo es que se ve relacionado con esto que está diciendo el profesor, con el flujo, con el gasto cardíaco, con la velocidad que La tiene, resistencia también. la resistencia que se generan en los sitios, por ejemplo, en músculo, por ejemplo, cuando se corre, ¿no? Que se necesita. Y cómo esto, pues, todo lo que les está pidiendo, pues, se ve afectada con el aumento o disminución de la presión. Es que como le menciona, es en el Stuart en el que le estoy leyendo, pues bueno, indica que son 5 pasos y pues nos habla pues sí, de cómo van sucediendo estos cambios de presión conforme va pasando el ciclo cardíaco. Entonces, pues yo pensaba que esto nos podía ayudar un poco. Sí, porque se ven modificados. Ajá, bueno. Imagínate que este ciclo cardíaco se vea modificado porque tú, que ahorita yo creo que el doctor nos va a decir, supongamos que te pones a hacer ejercicio, te tomas la presión arterial cuando estás en un estado de relajación, en la posición que se debe tomar, como lo explicó el doctor Mondragón, y después tú te pones a hacer ejercicio intenso, eso que quiere decir como unos 20, 30 minutos corriendo, saltando de una manera intensa, y después te tomas la presión, vas a ver que estos parámetros se ven modificados. La pregunta aquí que ustedes tienen que analizar y resolver es cómo se ven modificados. O sea, aumentó la presión y tú lo ves como un resultado del aumento de la presión arterial, pero en realidad lo que está pasando es que todo este mecanismo de distribución de la sangre, como dijo el doctor Martín, se está modificando para que puedas tener los requerimientos necesarios de oxígeno. Sí, Itzel. Sí, profesor, sí. Mira, a ver, porque es que aquí este tema es muy complejo y hay que estar muy conscientes de que esta tensión arterial se va a modular por muchas cosas, ¿no? Pero ahorita te voy a poner un ejemplo así. Cuando tú haces ejercicio, ¿sí? Estos 10 minutos de ejercicio intenso, tienes una cantidad también ya determinada de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos simplemente la función es llevar el oxígeno a todo el cuerpo, ¿sí? Para el metabolismo y todas estas cosas. Ok, pero cuando tú estás haciendo ejercicio, entran también procesos, en este caso la hematopoiesis, ¿sí? Generar más glóbulos rojos porque tú requieres mayor número de glóbulos rojos para poder captar oxígeno y que no te vayas a desmayar a los 10 segundos después de que empezás a hacer el ejercicio. Por otro lado, está la participación, ya váyanse integrando la información. Está el sistema simpático que ya está liberando estos neurotransmisores que van a ayudar a que se le peguen al receptor, en este caso los receptores adrenérgicos. ¿Para qué? Pues simplemente para tener potenciales de acción más rápidamente, por lo tanto, tú lo ves en una sístole y una diástole aumentada, una contracción y una relajación, ¿sí? Pero por otro lado, estás aumentando los glóbulos rojos. Pero ese aumento de, ¿así, maestra? Acuérdense, deben ser no tantos, porque acuérdense que cuando lean la de hemodinamia, estos mecanismos también se ven regulados por estos parámetros físicos como viscosidad de la sangre. Entonces, no puedes tener así como, mantener un determinado exceso. Ajá, pero mantener un determinado constante flujo, por ejemplo, lento, okay, pero entonces le meto un montón de glóbulos rojos y aumento la concentración de oxígeno. No, tiene que ser determinada cantidad de estas células, ¿no? Sí. Entonces, aquí ya la maestra Vero nos hizo favor de decir, ok, la viscosidad. Si tú aumentas el número de glóbulos rojos, vas a hacer más viscosa también la sangre. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la presión? Entre mayor cantidad de células, ¿sí? En la sangre, pues hace más pesada también la sangre. Por lo tanto, hay que hacer más fuerza. ¿Sí? El corazón hace más fuerza, ¿sí? Para bombear la sangre. ¿Sí? Después de que ya
cesas de hacer ejercicio, pues se manda la destrucción de los glóbulos rojos que aumentaron, ¿no? Son mecanismos de regulación. Pero ahorita nos vamos a centrar en esto, simplemente en presión, que hay muchas otras cosas que pueden estar regulando, claro, pero ustedes las tendrán que investigar porque tienen que abordar la parte de la tensión arterial. Es un tema muy bonito, pero muy, eh, si no estamos conscientes bien con los conceptos o definiciones, sí nos puede meter ahí un pequeño ruido, ¿no? No entender al final nada, ¿no? Pero bueno, ¿en qué nos siguiendo con quedamos? la idea del Ah, ok. doctor, ¿qué tendría que hacer tu cuerpo para que tú pudieras satisfacer las necesidades de ese ejercicio intenso? ¿Quién quiera contestar? Ah, aumentar el gasto cardíaco. ¿Eso qué significa? No entiendo. Aumentar. Ajá. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? Ay, Morales, no nos dejes colgados. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? Dilo, dilo, niño Morales. Entonces es igual al volumen expulsado por minuto o volumen que se expulsa por la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con el inverso del tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ok. Entonces, si tienes que aumentar ese volumen por minuto, ahora, Itzel, ¿cómo lo que te estaba preguntando el doctor Martín, cómo se involucra este sistema nervioso simpático? Para Eso ya aumentar. lo hemos visto, ya lo hemos visto. Ya nomás integren la información. Recuerden integrar. O sea, no les estamos preguntando nada que no sea abordado ya previamente, ¿eh? Pues sí, lo vimos la clase pasada. Así es. ¿Cuáles neurotransmisores eran? Urético. Ajá. Renina. Renina. Angiotensina. Tensina. Aldo, Aldo, Aldo. Aldosterona. Aldosterona. Entonces, todas estas cosas actúan modulando qué cosa que les acaba de decir el doctor que investigaran y que los datos que les dio. Radio, velocidad, volumen, flujo. El flujo. Estructura, así es. ¿Y cómo varías tú un flujo en una tubería? Cambiando ya sea el diámetro, la velocidad, Así la es. presión. Exacto. Entonces, todos estos sistemas que nos acaban de mencionar, pues tienen que ver con contracción, relajación de músculo liso, de músculo cardíaco y todas esas cosas. De hecho, hasta el músculo esquelético participa acá para mantener una presión. Así es. Por eso es las mujeres como yo que tenemos varices. Las válvulas venosas.
Ajá, es bueno que hagamos ejercicio con los músculos para que se regule, ¿no? Así es. Bueno, no sé Entonces, qué ¿qué más se puede procedemos a abordar. hacer? Pues yo creo que hacemos la actividad y ya, ¿no? O sea, Sí. les pedimos que nos envíen los datos para hacer El para análisis, hacer, la discusión. ajá, Ujú. la discusión y pues creo que ya debieron anotar por ahí todo lo que hay que hacer, ¿no? Revisar este ciclo cardíaco para ver qué en realidad se está midiendo. Bueno, anótenlo bien. Tienen que buscar cómo es que se toma esta presión arterial, cuáles son las características, sentado, parado o como en condiciones de reposo. Como decía su compañero, ¿qué pasa cuando ustedes cambian de posición? La otra, todos estos sistemas que acaban de mencionar Dante, cómo es que actúan regulando la presión y si tiene que ver, ya les dijo el profesor, la cantidad de músculo, la cantidad hasta de grasa y esas cosas. Y también mencionar la diferencia entre presión arterial y tensión arterial, ¿no? Porque aunque pareciera que es lo mismo, No. son dos cuestiones totalmente diferentes. Exacto. Sí, por lo que, pues físicamente son diferentes. Ujú. Profesora, sobre lo que dijo de las posiciones, dijo que era sentado, acostado, parado y qué más. Sí, sí influye la posición, sí influye la hora del día. Pueden abarcar muchas cosas. Por Si estamos ejemplo, de cabeza. también él acaban de mencionar que el corazón, dependiendo de ciertas características, necesita mayor o menor fuerza, acuérdense, para trasladar esta sangre. Y si tú estás, por ejemplo, acostado, ¿qué crees que le cueste mayor o menor trabajo a tu corazón que llegue la sangre a tu dedo pequeño del pie o que regrese? Honor, ¿no? Y si estás parado, por ejemplo, ahí decía lo que decían tus compañeros, la gravedad, cómo ejerce, entonces, ¿qué es más fácil? Cuando estás acostado, que el corazón bombea todas las partes del cuerpo. Pues sí, ¿no? Ujú. Bueno, doctor Martín, ¿les hacemos la lista de lo que tienen que hacer? Sí, ahorita que mencionó el compañero, bueno, el estudiante, ¿no? ¿Y qué pasa si estás de cabeza, no? Mm, A ver, otro tercer problema, para que vean ustedes cómo se afecta, ¿no? Ujú. A ver, en una persona que permanece erguida, ujú, los pies están a 1.35 metros por debajo del corazón. En una persona que permanece erguida, los pies están a un metro con 35 centímetros por debajo del corazón. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la presión? ¿Cuál es la diferencia entre la presión de la sangre en una arteria del pie? ¿Cuál es la diferencia entre la presión de la sangre en una arteria del pie y la presión de la sangre de la aorta? El valor de la aorta la tomamos de la tabla que vimos hace rato, que era de 95. Sí. Ok. A ver, aquí van a necesitar, bueno, busquen la densidad de la sangre. ¿Cuál es la densidad de la sangre? Necesitan ese valor. La densidad o la viscosidad, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Sí? Ese es uno. Bueno, es otro problema. Y ahorita
se me ocurre que calculen, bueno, este es un problema de una jirafita, pero es igual en el caso del humano. No, con ese, ya para qué meterles más información. Con esos tres problemas, ya ni me acuerdo cuántos son, tres. Sí, Creo que van a tener información para ver realmente cómo estos cambios de presión, ¿no? En este caso, les dice que el corazón, imagínenselo ustedes, el corazón con respecto al pie tiene esta distancia. Uh-huh. Esa distancia de 1,35 metros. ¿Qué pasaría si en lugar de esta distancia fuera una distancia superior? A lo mejor, ¿quién es una persona alta del grupo? Aquí creo que de los altos, doctor Toño, ¿cuánto mide? 1,75. 1,75. En el caso del doctor, realmente no es esa misma distancia, por lo que se va a ver modificada, ¿no? Y así lo podríamos hacer para diferentes distancias, ¿sí? Y ver cómo se comportan estas caídas de presiones o presiones, ¿no? En esta posición erguida, ¿no? Si ustedes se sientan, van a reducir la distancia también, esa es la otra cosa. Sí, se dan cuenta que este problema nos da también más información si es que nosotros cambiamos ciertas variables. Entonces, ok, pues son tres problemas. ¿Sí, maestra? No, sí, porque además anatómicamente, bueno, no sé mucho de eso, pero fíjense que las personas que son pequeñas, así como yo, pues que me parece que la altura en realidad la da la longitud de las piernas, ¿no? Casi el tronco, entonces casi medimos lo mismo. Sí. Entonces, tiene que ver también con eso. Bueno. Okay. Y fíjense que estos parámetros de salida de la sangre, pues van a ser todas estas presiones que a veces aparecen en los libros, fíjense que se tienen que mantener para la apertura y cierre de las válvulas. Entonces, lo que se necesita modificar es la salida, con qué fuerza va a salir para que pueda retornar con suficiente presión y se vuelva a realizar el ciclo cardíaco. Si no retorna con suficiente presión o con una presión mucho más elevada, pues tiene efectos de alguna manera sobre el corazón que a veces pueden ser nocivos. Se tienen que mantener más o menos estas presiones para que entre y se lleve entre la sangre y salga y se lleve a cabo este ciclo cardíaco normal. Y entonces el corazón, bueno, todo el cuerpo va a hacer todo lo necesario, no importa si yo peso, ¿qué serían? ¿Unos 110 kilos? O si peso 60, ¿no? Necesita generar ciertas presiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer, niños? Doctor, entonces, ¿da las instrucciones? No, nada más retomar un poco lo que mencionas. De ahí la importancia también de tener el índice de masa corporal, ¿no? La altura y el peso del individuo, que va relacionada muchas veces con esta tensión arterial que están midiendo, ¿no? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Y bueno, pues bueno, ahorita que veamos la información y que se hagan los grupos, pues también lo tomen en cuenta, ¿no? Peso y altura, para que hagan su índice de masa corporal y lo relacionen con la tensión arterial. Ok, bueno, pregunta, jóvenes, ¿en casa tendrán algún dispositivo para evaluar tensión arterial? Sí. Ya sea un manómetro de estos de mercurio o de estos digitales. Oigan, ¿pueden dejar de compartir para que, bueno, por favor, para que yo vea las manitas y yo tomemos nota, porque el que se comprometa a hacerlo, a rajarse a su pueblo, ¿eh? Ahí está mi mano. No, me refiero a que quien diga yo lo voy a hacer, después diga no, se me olvidó, no lo hice. Está bueno. Y nos quedamos ¿Es hacer el experimento, profesora? Como novia. Tomar tensiones arteriales, exacto. ¿Vestida o algo así? Y alborotada. Sí. Ok. Yo tengo el digital. A ver, yo tengo el baumanómetro. ¿Pueden levantar su manita el que tenga para que tomemos nota? O sea, levantar la mano el que... es que ahí en reacciones,
en Hola, reacciones. Diego. Mira, ¿quién dijera que eres así? Ándale, o manita o No, aplauso. como me imaginaba, maestro. Pues como tu fotito, Ah, pelón. chiquito, como Voy a bebé, poner, te ves. le voy a poner esta mejor. Ahí en su, donde dice Rise Hand, ahí pueden levantar tu manita, o si no, como Diego, que se puso su carita. A ver, entonces, Diego, es Pérez, Magali, Sara, David, Alexandro, Itzel y Eric. Ok. Y Josué, Scarlett también está aplaudiendo. Ok, Scarlett, vale. Luis Sánchez también. Ujú. ¿Ya son Luis todos? Sánchez. No, Rubén Palma. No bajen su mano para que yo tome una captura de pantalla y el que no lo haga, lo vamos a colgar. Luis Sánchez también levanta tu mano, porfa. Lo habías levantado anteriormente. Luis, Scarlett. Ok. Listo. Ya tomé la Josué, tú captura. Josué no. No, profe, yo creí que tenía uno, pero no. Ok. Junior. ¿No? ¿Tampoco? Es que como no estoy en mi casa, pero quizás sí lo pueda conseguir. No, pero que sea seguro, porque si no, como te digo, nos van a dejar como novia de pueblo. A ver, déjame preguntar. Ok. A ver, todos los demás pregunten a ver si pueden conseguir. 1 minuto. Ah, no es cierto. Sí, profesor, es igual, me comprometo. Vale. Entonces levanta tu mano para también, porfa. Mauricio. Mande, profe. Ok. ¿Puedes? Sí, Para levanté la mano según yo. Ah, no, de hecho. No le di en el emoticón, pero ya está. Ok. ¿Ya, maestra Vero? Ya. Ok, perfecto. Que son 11 en total. Sí, son 11. ¿Ya Bueno. la podemos bajar? Ya, gracias. Gracias. Que Dios Ok. se los pague con un 10 en fisiología y biofísica. Dios, no yo. Por favor. Y con puntos de sobra para fisiología 2, si es que no la han tomado. Bien. ¿Qué van a hacer? Tomarnos la presión, luego salir a hacer ejercicio y volver a tomarnos la presión. Creo que también hay una parte con lo de fumar. ¿Alguien puede fumar? Pero alguien que no sea fumador. ¿Uno mismo puede? ¿Mm? O sea, si yo no fumo y lo hago. Sí. Okay. Porque si, fíjense que hay unas cosas que se llama adaptación. Y los que hagan ejercicio, pues también deben decirnos si hacen ejercicio como Normalmente. normalmente. Si yo hago ejercicio regularmente, entonces no me la tomo después de hacer ejercicio. No, Si hago sí, pero ejercicio, entonces fumo. Sí, ¿O qué hago? Entonces, ¿todos sí. fumamos, maestra? Vamos a hacer una tabla, ¿no? ¿Quién se compromete? Luego, ¿nos puedes hacer una base de datos y compartirla en un drive? Sí, si quiere la voy haciendo, maestra. Ok, ¿puedes compartir tu pantalla para ir viendo qué parámetros vamos a tomar en cuenta? Comparte una hoja de Excel, porfa, Diego. Sí. No, qué sorpresa me he llevado. Yo pensé que Diego era casi como un bebé. No. Segundito. A ver, aquí está un Word. Ok. Insertar. Tabla. Ujú. Ok, entonces, ¿aquí los nombres de los que lo van a hacer? ¿O eso ya no? Sí, los nombres. Ok, si quieren me los puede ir diciendo. Pues ellos van a ir llenando el archivo, ¿no? Nada más entonces, ponle nada más nombre. mire, mejor si quiere hago un drive y ya ahí todos los va De una llenando con vez, sus datos, exacto. ¿no? Ajá.
Este lo voy mandando. Listo. 5. Ya lo mando aquí al Zoom, ¿no? O no, lo subo al Classroom. Ya. Ok. Y aquí vamos poniendo la tabla. ¿Qué debe ser del nombre? Eran Si son 13. fumadores, si no son fumadores, si hacen ejercicio, si no hacen ejercicio, la de antes del ejercicio, la de después del ejercicio y la de fumar, ¿no? Y Sí, somos pero 13. hay que tomar datos de altura, peso, Altura, para calcular peso. índice de masa corporal. Serían 3 más, Ajá. 3 Edad. columnas De más. masa corporal. Aquí Edad, está. Ajá. Y sexo. edad y género. Ah, Ok. sí. Y Género. así abajo también, uno más. Ese, 14. Ok. Entonces aquí le vamos a poner nombre, edad. Pregunta, ¿los que levantaron la mano viven en casa? ¿Están con sus papás, hermanos? ¿O están viviendo solos ahorita? Yo sí con mi familia. Con familia. Con familia. Ok, perfecto. ¿Y si pueden medir la tensión arterial a sus papás? Sí, sí, no tengo ningún problema. Hermanos y tías para más o menos separar o clasificar de acuerdo a la edad. Así es. ¿Cuántas Sí, personas profe. serían en total, profe? Las que más se puedan. Sí. Edad, género, peso, Edad, estatura, índice de género, masa peso. corporal, si hacen ejercicio, si fuman por lo regular. Ujú. Me está faltando una, ¿no? Pues ahí el normal, ¿no? La tensión arterial normal. Ah, sí, sí. Ajá. En Tensión condiciones arterial. basales, ¿no? Tensión Basales. arterial Basal. basal. Ujú. Luego tensión arterial después del ejercicio. Ejercicio. Y luego la otra es tensión arterial, fumar. Después de fumar. Los que puedan, ¿eh? Los que no vayan a creer que es obligatorio fumar. Ok, Tabaco, aquí ¿Mande? puedes Y que meter fumen otra tabaco, columna. no vayan a fumar otra. Diego. Tabaco. Ok, la otra tensión arterial que van a evaluar es en posición sentada y acostados. Ah, cierto. Y entonces vamos a poner dos, ¿no? La derecha. La presión arterial normal, o sea, la que van es que a lo mejor hay que, bueno, sí. Ok. La tensión arterial, que van a medir antes y después, tiene que ser en una posición como lo maneja el indica manual. como lo indica la norma y después la otra es que sin Se hacer acuestan. el ejercicio, sin fumar ni nada, tómense la presión sentados, así como indica la norma, la presión acostados y la presión de pie. Haz otra tabla, mejor O en Excel, Diego. Ok. Pues vamos a copiar esto y vamos a hago otro en Excel, ¿no? Sí, por favor. Gracias. Vamos a hacer nuevo. También es importante que si tienen en la familia, si pueden, es que muchos son muy delgaditos, muy flaquitos y luego el Bauma como que no les queda, ¿no? Y en el caso de los niños, los peques, no les midan. Pues si No. es que tienen bueno, si tienen el equipo para adultos, porque no están diseñados para niños.
por lo tanto no creo que les mida algo No, correcto. porque ni siquiera alcanza a rellenar su El manita. brazalete. Ujú. Profesora, en cuanto a a poner las mediciones de la tensión arterial, ¿tenemos que especificar si esa persona tiene algún padecimiento o algo así? ¿O nada más así? Patologías. Sí, sí tiene alguna. Entonces aquí me falta tensión. Dijimos aquí tensión arterial. Ok, vamos a pasar. ¿Copia Entonces, esos tres? y aquí Ok. decíamos tensión arterial, acostado. Acostado. No, tensión arterial sentado, ¿no? Ah, no, parado. Parado, porque el basal es Ajá. sentado. Vamos a ponerle aquí entre paréntesis. Y lo que decía tu compañera Magali, creo que fue, colocar a lo mejor en edad, género, peso, estatura. En observaciones, ¿no? La que diga Ok, observaciones. ajá, en observaciones. Si Pero- tienen alguna... Ajá. Sí, maestra. Ahí, Diego, el parado, acostado, es sin el Sí, sin el ejercicio, sin ¿no? el ejercicio, sin fumar y Sí. todo. Por eso decía que fueran 2 tablas por separados. O Solamente para ver mete... el efecto de la posición, por un lado, y por el otro ver el efecto del ejercicio. Y obviamente en cualquiera de las dos pues tendrá que ver el índice de masa corporal. Sí, mete dale en Aquí le uno vamos a y poner. en uno y mete otra columna o fila. No, que es fila, una fila. Ujú. Posiciónate en el 1 Ok, y aquí. en el 1, clic derecho y dale insertar arriba. Bueno, ajá, exacto. Ok, aquí está. Y combina esas y coloca lo que mencionaba la maestra Vero. Esto es sin ejercicio, ¿no? Lo demás sería con las otras variables. Vamos a hacer la Ponle un combinación. color. ¿Cuál? Para combinar. Ujú. Arribita, ¿ves que está el de pinturita, cuadro, el que tiene las 2 flechas al ladito? Combinar celdas. Ese, combinar, exacto. Y aquí ya le ponemos sin ejercicio, ¿no? Sin modificaciones. Sin tratamiento. Sin tratamiento. Bueno, tratamiento entiéndase por fumar, hacer ejercicio. Quitar estas dos aquí. Ya le ponemos estas dos igual, ¿no? Y le ponemos aquí con tratamiento. Y a todas estas le vamos a poner datos. Datos generales, sí. Ok, no sé si falte alguna. Pues que yo ya no. Allí en observaciones coloquen si tiene alguna patología la persona a la que se le evaluó, se le midió la tensión arterial, ¿no? Sí, principalmente si es hipertenso, hipotenso, algo que tenga que ver con las mediciones de la tensión arterial. Jóvenes, en familia, ¿habrá alguna mujer que esté embarazada? No, creo que no. Perfecto. Pues No, mi está bien. esposa está embarazada y ella se toma la presión diario en el trabajo. Si quieren ¿Cómo le puedo dijiste, preguntar. Josué? ¿Tu esposa? Sí, mi esposa está embarazada. Eres un bebé y ya te casaste. Qué barbaridad. Pues no estoy tan chiquito. Pues es que sus fotitos son como de bebés. Bien. No, pues muchas felicidades, viejo. Gracias, gracias. Bueno. Entonces, si gustan, le puedo pedirle que se la tome y pues ya anoto sus datos ahí también. Inclusive hace yoga, entonces también podría entrar en la de ejercicio, solamente la de fumar, ¿no? Pero si hace yoga. Bueno, apenas ahorita empezó. Ya. Sí, no, normalmente es más sedentaria que nada. Sí, porque luego sí cuando haces ejercicios regularmente pues ya no sé.
no se modifica tanto. ¿Cuántos somos? 20. Ah, no, déjenos quedan 18. Yo les mando un grupo de mujeres embarazadas. Bien. Ok. Entonces, se van a, los que tienen el equipo para medir tensión arterial, se la van a medir ustedes mismos, ¿sí? Con ayuda de alguien, y van a medir la tensión arterial a todos los miembros de la familia, excepto a niños, menores a 12 años. A ellos no. Mayores de 12 años, si es que hay, sí les miden la tensión arterial, y por eso estamos pidiendo la edad, porque vamos a clasificar posteriormente la edad. Entonces, maestra y maestro, ¿cuáles serían los rangos aproximados que pudiéramos contemplar? Sí, déjame checar. Pues yo pienso que de 12 a 14, bueno, es que ya no recuerdo cómo se clasifica la adolescencia, hace tantísimos años que pasé por ahí. Pues y- cuando entramos a la pubertad, no somos adolescentes, son de 12 a 18, Ok. son la pubertad. Después vienen los adultos jóvenes, que serían nuestros estudiantes, adultos ¿De jóvenes, 18 a 30, te parece? 18 a 30. ¿O a 25? A ver, aquí viene. A ver, ok, perfecto. Aquí viene la clasificación de acuerdo a la OMS, que de 0 a 17 años es menor. De 18. A ver, ahí va. Ajá. De 18 a 65 jóvenes. No, es que es mucho, no, el rango es demasiado. No. Jóvenes. Creo que de 18 a 30. Déjame, chicote. A ver. Por décadas también sería. Aquí están. Primera infancia de 0 a 5, infancia de 6 a 11, adolescencia, juventud, adultez. ¿Estos no? Sí, esos. Ajá, esos. Ándale, esos están. Infancia de 6 a 11, pero dijimos que La infantes, infancia, ¿verdad? ¿no? Ok, entonces de 12 a 18, adolescencia. De adolescentes, así es. Adolescentes, de 12 a 18. De 12. Después vienen los jóvenes, que son ustedes. Que según Josué ya no tanto. Ay, más o menos. De los 14 a los 26. No, porque entran en adolescencia, se traslapan allí las edades. A ver, Ah, jóvenes. De 19 a 26, ¿no? Ajá, 19 a 26. Después vienen adultos jóvenes. Adultos jóvenes. Adultos jóvenes. Sería de 27 a, ¿qué? ¿A los 40? A 40, sí. 40. Después vienen adultos, que serían los de 41 a los 60. 59. Adultos, adulto. De los 41 a los 59. Y después vienen adultos mayores, que son los de la tercera edad. Y va de 60 en adelante, ¿no? De 60 y según mi seguro de vida, los 99. Ojalá, maestra. Ok. Pues mire, y ya en la adolescencia le vamos a poner un color amarillito. Jóvenes que somos nosotros. Verdecito. Adulto joven. Para distinguirlos en la tabla, ¿no? Ya que lo pongamos. Que se pinte de este color. Si van a clasificar después de que tengan los datos, ahí va a estar toda la mezcla, o pueden modificar de entrada